Los biocombustibles son muy viejos, pero dado que la economía del petróleo, por su competitividad, una oferta amplia y a bajo precio relativo, fue desplazando distintas alternativas tecnológicas, se abandonaron durante mucho tiempo y con el problema del calentamiento atmosférico global volvieron. Se producen a partir de materias primas vegetales, residuos agrícolas, forestales, es decir, biomasa, como se llama, generada por la acción del sol, del dióxido de carbono y del agua, que eso es la fotosíntesis actual. En cambio, el petróleo, una materia prima que fue generada por fotosíntesis de hace millones de años, compactada, con temperatura y presión, que se convirtió en un mineral. No, las emisiones que se generan cuando usted consume combustibles derivados del petróleo no se compensan, es decir, se larga gases de efecto invernadero a la atmósfera y no hay, como en el caso del biocombustible, una planta que capture para su crecimiento ese gas. Entonces, esa es la gran ventaja, la reducción de los gases de efecto invernadero que están haciendo un daño enorme a la atmósfera. Y después vienen las distintas variantes de biocombustibles. Y en este momento, digamos, ¿qué uso tienen o qué integración tienen los biocombustibles, ya sea el bioetanol o el biodiesel, con las naftas o los combustibles que habitualmente cargamos en nuestros tanques de nafta? Sí, cuando usted va a la estación de servicio y compra nafta, ese combustible tiene un 12% de etanol, de alcohol etílico. El mismo alcohol que está en el botiquín, se le quita el agua, casi en su totalidad, y se corta con las naftas. O sea, usted está adquiriendo un combustible mezclado, está usando etanol de manera indirecta. Si compra gasoil, tiene un contenido de biodiesel que debería ser del 7,5% y es de un 5,2%. ¿Qué está ocurriendo? Hay un incumplimiento en la ley 27640 que regula este tema, porque se tendría que cortar al 7,5 y solo tiene un 5,2. Y estamos hablando, del día del biodiesel. Y Claudio, de ese 12% que debería tener integrado, digamos, las naftas, en lo que respecta a etanol, como nos interesa por ser una provincia de gran producción de maíz, ese bioetanol, ¿cuánto tiene de maíz y cuánto de caña de azúcar? Bueno, la normativa indica que hay que procurar una participación igualitaria de etanol de caña con etanol de maíz. Sin embargo, la gran sequía que afecta al país ha afectado negativamente la producción de etanol de caña y estamos con un contenido de etanol de maíz del 6,5 al 7% y el resto caña hasta llegar al 12%. Córdoba tiene una participación muy importante en etanol de maíz. Claudio, habitualmente se dice de que, digamos, encarecen los biocombustibles el precio de las naftas en Argentina. ¿Es así? Bueno, hay que tener una mirada relativa del tema. Si no se usaran biocombustibles, habría que importar más combustibles, que en muchas ocasiones son más caros. El etanol, si lo medimos litro a litro, resulta más barato que la nafta importada, por lo tanto no encarece el precio en surtidor. Y además, como todos los biocombustibles, no pagan los impuestos a los combustibles. En el caso del biodiesel, cuyo día se festejó la semana pasada, justamente porque hace honor a la inauguración por parte del alemán Rudolf Diesel, o la puesta en marcha de su motor, que vino a generar un grado de eficiencia muy alta en relación al motor de vapor que sustituyó, y que originariamente se usó el aceite vegetal como combustible y no el gasoil. Entonces, por eso es el día del biodiesel, cuando se festeja el día del motor diésel. Bueno, ese biodiesel es más caro que el gasoil si no medimos las externalidades. La Organización Mundial de la Salud en el 2012 declaró que la exposición del hombre a los gases de escape del gasoil generan cáncer de vejiga
y o pulmón. Entonces no se puede comparar un combustible tan contaminante y con tantos efectos negativos a la salud como el gasoil mineral con un combustible noble como el biodiesel. ¿Dónde está lo caro? ¿Dónde está lo barato? Si lo mide sin tomar en cuenta esas externalidades es más cara y por eso algunos refinadores de petróleo lo rechazan. Hablando de los refinadores de petróleo y también de otras comunidades, dicen que la integración, ya sea de caña de azúcar o de maíz al bioetanol, encarece los alimentos, ya sea el azúcar o todos los derivados del maíz. Bueno, es un buen argumento que los adversarios han impuesto para confundir a la opinión pública internacional, viene de largo. Consideremos que las hectáreas cultivadas que tienen alguna relación con la producción de biocombustible en el mundo no superan el 4%, que además para hacer los granos, para desarrollar los cultivos hay que usar energía, por lo tanto parte de eso vuelve a la producción de alimentos. Es muy marginal el uso de biocombustibles y además mejoran los ingresos de los productores que tienen un impacto en el ingreso de la gente. Consideremos que a nivel mundial gran parte de la población está en el campo, entonces es un recurso que los adversarios que quieren evitar que se use biocombustible ponen para confundir a la gente. En el caso de la soja, el 19% es aceite, el resto es una harina de altísima calidad, harina proteica. En el caso del maíz, se utiliza solamente el almidón para hacer etanol y después quedan las proteínas, las fibras y otros componentes que van a parar a un alimento que se conoce como burlanda acá en Argentina, que si se seca tiene el triple de proteínas que el maíz, o sea que se está aprovechando para alimentación al mismo tiempo. Yo no estoy de acuerdo con que se vea afectada la economía alimentaria mundial. Bueno, hablando de relato de objeciones, algunos dicen que también que todas las promociones que se están dando para la inversión en vaca muerta, ya sea vía petróleo o gas shale oil o gas shale, va a producir, digamos, una retracción en el consumo de los biocombustibles. ¿Cuál es su opinión, Claudio? Se ha generado un falso dilema entre vaca muerta o biocombustibles. Los argentinos hemos construido demasiados relatos con muchas O y no Y. Es decir, acá no es vaca muerta o biocombustible, sino que tienen que convivir. Por cierto, lamentablemente la petrolera con mayoría estatal no ve con agrado al biodiesel en primer lugar y eso afecta el mercado. Por eso también quiero destacar lo que se está haciendo en la provincia de Córdoba, que es un ejemplo a nivel nacional. Bueno, lo llevo justamente a la provincia de Córdoba. ¿Qué posibilidades tiene Córdoba de seguir desarrollando, por supuesto, el bioetanol en base a maíz en relación a lo que es la producción nacional? Bueno, Córdoba está bien gestionada a mi entender y lo veo desde Capital Federal y en forma comparativa, está muy bien gestionada y dentro de esa muy buena gestión encontramos la política de biocombustibles que está a cargo del Ministerio de Servicios Públicos con la Secretaría de Biocombustibles y Energías Renovables, con el área energética de la provincia. Han implementado un programa como consecuencia de la sanción de la Ley Provincial 10721 que es ejemplar porque lleva a un uso con mayor contenido de biocombustibles en las mezclas. Ha habido una migración de 1.000 vehículos públicos que están usando, si son gasoleros, un corte de gasoil con 20% de biodiesel y no con el 5% que se está usando a nivel nacional cuando se debería usar el 7,5%. Y en el caso de los nafteros hay una gran mayoría que utilizan un corte de nafta con un 17% de bioetanol y hay 70 vehículos a los que se les colocó un emulador para parecer a los vehículos brasileños con motores flex fuel que utilizan cortes del 70%. Se ha constituido un equipo técnico de seguimiento muy sólido, riguroso. Y por otro lado hay una supervisión externa de los talleres Oreste Berta, que son una palabra reconocida a nivel internacional en la industria automotriz. Con lo cual ese modelo de Córdoba, al que hay que sumarle el tema de la promoción del biogás, que es la utilización de los recursos biológicos, los desechos de distinta índoles biológicos, para producir un gas que concentrado y purificado es complementario del gas de red,
que todos tenemos. Eso también es muy importante dentro de este esquema de energía renovable de la provincia de Córdoba. Es un modelo que deben seguir otras provincias.